Arabia Saudita, país ubicado en la península arábica, en Oriente Próximo. Es conocido por sus grandes desiertos y por contar con una de las mayores reservas de petróleo en el mundo. En esta tierra se encuentra la ciudad de la Meca, el lugar más sagrado de la religión musulmana, cuna del profeta Mahoma del Islam, la segunda religión más seguida en el mundo con más de 1.200 millones de fieles. En esta fascinante nación, el fenómeno ovni y la presencia de seres extraterrestres se mezcla con los antiguos mitos de dioses, genios y demonios. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. En el episodio de hoy, veremos la posible abducción que experimentó el profeta Mahoma hasta el posible derribo de un ovni en los desiertos de la capital Riad durante la Guerra del Golfo. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Arabia Saudita. Número 1. El Dios desconocido. En el 2017, gracias a observaciones satelitales hechas con Google Earth, se descubrieron en un rincón perdido de Arabia Saudita, en la región de Harat Khaibar, cerca de 400 construcciones hechas con piedra, de formas alargadas y rectangulares que solo pueden ser vistas desde el aire. Estas estructuras han sido bautizadas con el nombre de Mustatils, que quiere decir simplemente rectángulo en árabe o puertas, debido a su apariencia vista desde las alturas. Estas formaciones tendrían una increíble antigüedad de 7.000 años, lo que las hace más antiguas que las construcciones de Stonehenge en Inglaterra o que las pirámides egipcias. Pero, ¿quién las construyó y para qué servían? Los arqueólogos aún no pueden responder con certeza a estas preguntas, aunque tienen una serie de hipótesis. Sobre la utilidad de estas mustatils, se cree que pudieron ser utilizadas para la realización de rituales religiosos a un dios o varios dioses del que no se tiene ningún tipo de registro histórico. En este lugar se encontraron además restos de animales que habrían sido sacrificados a manera de ofrendas y que están fechados en el año 5000 a.C., durante la era del Neolítico tardío. Esto quiere decir que sus constructores fueron tribus primitivas que tuvieron la capacidad para trasladar más de 12.000 toneladas de piedras en total para luego construir estas magníficas estructuras que pueden llegar a tener hasta 600 metros de longitud. ¿Quiénes eran estas tribus? ¿Por qué construyeron estos monumentos que solo pueden ser vistos desde el cielo? ¿A qué dios o dioses celestiales adoraban? Estas mustatis requerían de un gran trabajo físico y de logística que requirió una labor dedicada de una o varias tribus a la vez. Esto genera otro tipo de interrogante entre los arqueólogos, porque plantea la posibilidad de que este dios o dioses eran adorados por muchas más personas y su culto abarcaba zonas mucho más extensas, algo que es muy extraño de ver en comunidades primitivas del Neolítico. Del 2017 a la fecha, los arqueólogos han encontrado muchas más mustatils, llegando a la cifra de 1.600 por todo el desierto de esta región. ¿Qué misterios se ocultan bajo las arenas de Arabia Saudita? Número 2. La roca de Al-Nasla. De las milenarias construcciones de piedra, pasamos a otro de los grandes misterios que permanecen en los desiertos saudíes. Al sur de Taima se encuentra una gigantesca roca prehistórica, conocida como Al-Nasla, que desde siglos ha provocado la admiración de los locales y visitantes por su extraño aspecto. Este megalito de 9 metros de alto y 7,6 metros de ancho está partido por la mitad, pero con una precisión tan extrema que muchos piensan que es imposible que se trate de una división provocada por la naturaleza.
y que más bien pareciera que fue realizada por algún tipo de tecnología avanzada, como el uso de rayos láser o alguna herramienta lo suficientemente potente para realizar este tipo de cortes. Los geólogos que sostienen la tesis que se trata de una formación natural aseguran que esta división se originó por el proceso de erosión del agua y el viento. La cuestión no es quién partió la roca, sino qué la partió. Y lo que partió la roca fue la fuerza de la naturaleza. ¿Cómo lo hizo? Pues con tiempo y aplicando calor y frío. La roca se encuentra en una zona donde la temperatura diurna puede superar los 40 grados Celsius, pero durante la noche la temperatura puede caer bajo cero, congelando el agua que hubiera quedado atrapada entre las grietas de la roca. Es cierto que está en un desierto, pero incluso en la actualidad en ese desierto ocasionalmente llueve, y hace miles de años, cuando se produjo el corte, las lluvias eran aún más frecuentes. Sin embargo, ¿cómo es posible que a pesar del corte, ambas mitades se hayan podido mantener de pie sin que ninguna de ellas caiga en los miles de años que tiene de existencia? Más extraño aún, cuando ambas rocas están colocadas sobre unas pequeñas bases naturales. ¿Y si la naturaleza no partió esta roca? ¿Es posible que civilizaciones antiguas hayan tenido una tecnología que les permitía realizar este tipo de cortes tan precisos? En el mundo tenemos varios ejemplos de increíbles construcciones arquitectónicas en que civilizaciones antiguas pareciera haber tenido algún tipo de conocimiento y herramientas que les permitía dar forma o modelar todo tipo de roca, como los vistos en Pumapunku, en Bolivia, o en algunas tumbas del antiguo Egipto, como el Serapeu, en la que cortaban rocas tan duras como el granito. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo lo hacía? Los creyentes en las teorías de los antiguos astronautas piensan que es posible que civilizaciones extraterrestres tuvieran algún tipo de contacto en la antigüedad con estos pueblos y fueron ellos los que les dieron las herramientas para que pudieran realizar estas proezas arquitectónicas. ¿Tú qué opinas? Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos ha sorprendido al mundo al mostrar un gran interés en el estudio y la investigación de objetos voladores no identificados, hoy conocidos con las siglas de UAP. Mientras tanto, cada vez son más los reportes a nivel mundial que dan cuenta de la presencia de estas extrañas naves en los cielos de varias ciudades del planeta. Algunos creen que esto se debe a que la fecha del contacto con estas civilizaciones extraterrestres estaría muy cerca. Sin embargo, hay quienes sostienen que todo esto no es más que un engaño y que los ovnis son en realidad simples imágenes holográficas, cuya proyección responde a un oscuro plan conocido con el nombre de Proyecto Blue Beam o Proyecto Rayo Azul, que sería un programa creado por las élites más poderosas del mundo para manipular y dominar a toda la población del planeta y de esta manera instaurar un gobierno único de alcance global. En este episodio de nuestro podcast analizaremos con nuestro equipo de investigadores de G-Stage en qué consiste este programa, cuál es su relación con el fenómeno ovni y si es verdad, como algunos piensan, que ya está siendo aplicado en nuestra realidad. Además, no te olvides que este lunes 23 es el gran sorteo de 2 Nintendo Switch. Si eres un explorador oro o máster en YouTube o un suscriptor de Facebook, tienes una oportunidad de ganar. No te lo pierdas. Número 3. La piedra extraterrestre de Kaaba. Sin embargo, si existe una piedra importante y sagrada en este país y probablemente en todo el mundo, es la llamada piedra de Kaaba. La Kaaba, que literalmente puede traducirse como cubo en árabe, es un edificio que se encuentra dentro de la Meca, ciudad sagrada ubicada en la región de Hiyaz, y donde, según la religión musulmana, nació el profeta Mahoma, fundador del Islam. Esta construcción tiene 15 metros de alto y 11 de ancho y, según la tradición, fue construida en el año 2000 a.C. por el patriarca Abraham y su hijo Ismael. La Kaaba
suele estar cubierta con una fina tela negra con bordados de oro y es considerada como uno de los monumentos más sagrados y centro de peregrinación más importante del Islam. Es aquí donde lo divino se une con lo terrenal y por eso los fieles de todo el mundo dirigen sus oraciones hacia este lugar. Why do we circumambulate? The reason I can think is every circle has got one center. We circumambulate around the Kaaba to testify there is one God. Because circle has got only one center, doesn't have two centers. We circumambulate to testify there is one God. Una de las particularidades de la Kaaba es la llamada piedra negra, que se encuentra en una de sus esquinas y que según las creencias de este pueblo tiene sus orígenes en los tiempos de Adán y Eva. También se dice que es un meteorito que el arcángel Gabriel entregó a Abraham. Según el mito, la piedra era de un color más blanco que la leche, pero al caer a la tierra se ennegreció por los pecados de la humanidad. Lamentablemente, en el año 683 hubo un incendio que partió la piedra en varios pedazos. Desde entonces, los restos están unidos por un marco de plata. La gente que peregrina hasta este lugar suele besarla, tocarla o levantarla con sus manos hacia arriba, mientras caminan 7 veces alrededor de la Kaaba. Hay testimonios que aseguran que este sitio irradia algún tipo de energía que ayuda a mejorar la salud de las personas y también a incrementar y elevar el nivel espiritual de los fieles. ¿Es posible que este poder provenga de la piedra negra? Si es así, ¿qué elementos contiene que la hace tan poderosa y milagrosa? ¿De dónde provino? ¿Fue una caída accidental o, como creen los musulmanes, fue enviada a la tierra por Dios? Lamentablemente, hasta la fecha está prohibido realizar cualquier tipo de examen o análisis científico a la piedra, así que es probable que jamás sepamos los misterios que guarda esta enigmática y sagrada roca venida de las estrellas. Número 4. La revelación de Mahoma. Es imposible hablar del mundo musulmán sin referirnos a su máximo profeta, Mahoma, y su misión encomendada por Dios para fundar una de las religiones más poderosas del mundo. Y es que su vida está también llena de muchos enigmas. Uno de los eventos más importantes y misteriosos de la vida del profeta ocurrió en el año 610 después de Cristo, cuando Alá le encomendó la misión de transmitir el mensaje del Islam a todas las poblaciones de la península arábica. Según cuenta la tradición, en uno de sus viajes, Mahoma se refugió en una cueva llamada Hira, ubicada en la montaña Jabal al-Nur, muy cerca de la Meca, y fue aquí donde tuvo un encuentro con el arcángel Gabriel, quien le entregó las primeras revelaciones y mensajes de Dios que luego formarían parte del Corán. Es en un lugar apartado, en un lugar aislado donde se encuentra únicamente él, donde Allah elige ese momento para que su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reciba la palabra de Allah, reciba la revelación y tenga el primer contacto con todo, va a tener el primer contacto con lo que es ese mensaje, con la revelación de su Señor, con Allah Azza wa Jal. Va a tener el primer contacto con Jibril, con el ángel Gabriel, la paz sea con él, porque se va a presentar de manera humana para hacerle llegar las primeras salidas del Corán. Y además, como he dicho, va a estar él únicamente solo, para que el profeta Muhammad, la paz sea con él, conociese ese primer contacto él y solo él, sin nadie más a su alrededor, porque él va a ser el Mustafa, va a ser el elegido. La figura del arcángel Gabriel es importantísima para la religión cristiana, porque fue él quien se presentó ante la Virgen María para anunciarle el nacimiento de su hijo Jesús, y con ello, la llegada del tan ansiado Mesías. Y en el caso del Islam, es a través de este ángel que Dios le reveló a Mahoma el texto del Corán, el libro sagrado de esa religión. Y fue Gabriel quien acompañó al profeta durante 23 años, siendo su maestro y consejero. Sin embargo, hay pasajes en la vida de este importante personaje histórico que ha llevado a algunos a creer que estos encuentros con el arcángel Gabriel en realidad tuvieron un significado que escapa a lo religioso y lo acerca más bien a lo ufológico.
Se dice que 10 años después que Mahoma se hizo profeta, él se encontraba en la Meca cuando el arcángel Gabriel se le presentó. Al hacerlo, llamó a un bello caballo con alas llamado Burak y le pidió a Mahoma que lo montara. Tanto el profeta como el ángel subieron al corcel y este alzó vuelo, sobrevolando la ciudad de la Meca hasta Jerusalén. Luego de esto se cuenta que ambos viajaron al primer cielo, luego al segundo, y así de manera sucesiva hasta llegar al séptimo cielo, donde Gabriel dejó a Mahoma para que pudiera conocer a Dios. Paraíso, y aquí vio a su Señor, el generoso, el majestuoso, el exaltado, y cayó en postración. Y Allah le dijo que pida lo que él desee. Allah también entonces lo describió como su amado y su amigo íntimo, y describió su comunidad de creyentes. Vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces desde que entra en presencia de su Señor, cae en postración. Y esto es su humildad como siervo de su Señor, como siervo completo de su Señor. Al final de este encuentro, Mahoma bajó nuevamente a la tierra y continuó con su misión. Según la tradición, el profeta hizo todo este viaje en solo una noche. ¿Cómo es esto posible? Para muchos, estos relatos se asemejan a las historias actuales de personas que aseguran haber sido abducidas por seres de otro planeta. Ellos creen que Mahoma fue transportado a otras dimensiones a bordo de una nave extraterrestre, acompañado del arcángel Gabriel, tal como se cree sucedió con Enoc, a quien Dios llevó al cielo, o al profeta Elías, que subió a un carro de fuego para desaparecer para siempre. Número 5. Una puerta estelar de Madain Saleh. A pocos kilómetros de la actual Al-Ula se encuentran los restos de una antigua necrópolis llamada Madain Saleh, construida por el pueblo nabateo entre el siglo I a.C. y el I de nuestra era. Esta civilización solía tallar sus tumbas dentro de las mismas montañas o peñascos, tal como lo hicieron en la ciudad de Petra, ubicada en la actual Jordania, en donde este mismo pueblo nabateo levantó impresionantes edificios como el llamado Al-Kashner o Tesoro de Petra, que hasta el día de hoy sorprenden a los visitantes del mundo entero. Técnicas profesionales. Se puede ver en la manera de construir las puertas cavadas en la roca, la precisión de las construcciones y su organización. Se ve que era una civilización muy avanzada. Sin embargo, la gran diferencia entre ambas ciudades es que, si bien Petra es conocida como uno de los atractivos turísticos más importantes de su país, la ciudad de Madain Saleh, también conocida como Hegra, suele ser evitada incluso por los propios saudíes, debido a que muchos creen que se trata de un lugar maldito. Según el Corán, este lugar era habitado también por un pueblo preislámico llamado Samud, que adoraba a los dioses paganos. Es por eso que Alá decidió enviar al profeta Saleh para que los convirtiera y cambiasen de fe. El profeta hizo grandes prodigios y milagros para probar el poder de Dios, como por ejemplo, convirtió una roca en una camella que alimentó con su leche a todo el pueblo. Sin embargo, los samudíes no solo continuaron con su paganismo, sino que además mataron a la camella y atacaron al profeta. Enfurecido, Alá envió un gran terremoto y maldijo esta tierra para siempre. En la actualidad, hay investigadores que sostienen que estas tumbas y puertas excavadas en las duras rocas son una especie de portales que van a otros mundos o dimensiones. Una especie de puerta de los dioses que nos permite el contacto con otros planos de la realidad. Casos similares los podemos encontrar en los Andes sudamericanos. En Bolivia, cerca del lago Titicaca, se encuentra una impresionante estructura megalítica que es conocida con el nombre de Puerta del Sol o la Puerta de Hayumarca, también conocida como Portal de Aramumuru, ubicado en la región de Puno, en Perú. Algunas personas creen que estas construcciones son puertas dimensionales y puntos energéticos muy poderosos
capaces incluso de curar enfermedades. ¿Crees que existan estas puertas que nos pueden trasladar a otras dimensiones o mundos? Número 6. El hombre secuestrado por genios. Justamente una de las creencias que los saudíes tienen sobre la tierra de Al-Ula es que, debido a la maldición impuesta por Alá, este lugar está plagado de jinns o genios, como se les conoce en Occidente. La creencia en estos seres es muy profunda en el mundo árabe, y si bien su origen es muy anterior al inicio de la religión islámica, esta la adoptó como parte de sus creencias. Es más, son considerados como la tercera raza de criaturas creadas por Dios después de los ángeles y los hombres. En cuanto a su forma y aspecto, es difícil de determinar, pues los genios pueden ser invisibles, pero también adoptar la forma física que deseen. También son capaces de influir en las personas de manera espiritual o mental. Es más, se cree que ellos son los responsables de muchas de las enfermedades mentales o psíquicas de los seres humanos. Por lo general, estos seres habitan en los desiertos o en lugares abandonados o desolados. Quizá una de las grandes diferencias que los jinns pueden tener con otros seres espirituales o sobrenaturales, como los demonios o fantasmas, es la interacción que estos pueden tener con los seres humanos. Hay casos en que personas aseguran haber matado a una de estas entidades y hay mujeres que dicen haber tenido hijos con ellos. Es quizás por estas razones que muchos investigadores del fenómeno ovni ven en las historias de personas que aseguran haber tenido encuentros con los jinns muchas similitudes con aquellas vinculadas a encuentros con seres extraterrestres. Uno de estos relatos más populares del pueblo musulmán ocurrió en la ciudad de Medina, alrededor del año 600 después de Cristo, con un hombre del pueblo de Ansar, que una noche salió a rezar la oración del Islam cuando desapareció sin dejar rastro. Su esposa, desesperada, fue a contarle su problema al jurista y gobernante musulmán Umar ibn-Khattab. El líder le dijo a la mujer que esperase 4 años y que si su esposo no volvía, ella podía casarse nuevamente. Al pasar el tiempo acordado, el esposo no volvió y la mujer se casó con otro hombre. Sin embargo, el primer esposo apareció de repente y reclamó ante Umar el matrimonio que había tenido su esposa. Pero el juez le reprochó que haya desaparecido por tanto tiempo sin dar noticia de su paradero. Fue entonces que el hombre le contó que la noche que salió a orar, unos genios lo capturaron y le mantuvieron prisionero en un lugar desconocido durante esos 4 años. Al ser preguntado cómo fue que escapó de ellos, el esposo contó que los genios que le habían capturado entraron en guerra con otro grupo de jinns y al vencer estos últimos, lo encontraron y le dijeron que él no debería estar en su mundo, pero le dieron la opción de quedarse con ellos o de regresar con su familia. El hombre eligió volver. Umar ibn-Khattab creyó su historia. Viví en el Sahara y los jinn o genios tienden a habitar áreas desérticas y hay muchas historias que escuché de personas en las que confío sobre su propia experiencia con un genio en un desierto. Creo que hay personas que han tenido experiencias que intentan ignorar muchas de estas cosas que le suceden a la gente, como la abducción extraterrestre. La abducción extraterrestre es algo clásico de los jinns. Ya sabes, las personas se dejan llevar por los jinns y hacen cosas para ellos. Así que existen este tipo de historias y hay mucha gente que tendrá estas experiencias en todo el mundo. ¿Es posible que estas historias de genios de la mitología islámica sean en realidad casos de encuentros con seres extraterrestres que han secuestrado personas desde la más remota antigüedad? Número 7. ¿Un avistamiento en 1479? Y es que los casos relacionados con el fenómeno ovni no parecen originarse solo en nuestros tiempos modernos. Es muy probable que estos casos se hayan registrado siglos antes, aunque los testigos de aquellas épocas hayan confundido a estos seres extraterrestres con ángeles o demonios y a los ovnis con cometas o estrellas fugaces.
Uno de los casos más fantásticos se encuentra en el libro Crónica de Presagios y Profecías, creado por el teólogo Cornad Lycostens y que se publicó en Basilea, Suiza, en 1557. En esta obra se recopila una serie de ilustraciones de animales, monstruos, fenómenos naturales y hechos increíbles que han sido vistos alrededor del mundo y que sorprendieron a sus habitantes por su extrañeza o espectacularidad. Esto incluye, por ejemplo, el paso de un cometa en 1340 en Francia, el nacimiento de siameses o la figura de alces, cocodrilos y rinocerontes. Pues bien, entre sus páginas se menciona lo que el autor califica como un cometa que fue visto sobrevolando Arabia en 1479. Lo curioso es que su ilustración no se parece en nada a las otras en que también retrató el paso de cometas. En esta ocasión, dibujó lo que parece ser la parte delantera de una estructura alargada, rodeada por ventanas o luces en un área de su fuselaje. La imagen hace recordar a los llamados ovnis con forma de cigarro. ¿Qué es lo que quiso retratar el autor? ¿Qué vieron los testigos? La ilustración se parece también a la elaborada en 1566 por el artista Hans Glasser, que describe un extraordinario fenómeno ocurrido en la ciudad de Nuremberg el 14 de abril de 1561, en que varias esferas de color rojo, azul y negro, así como una variedad de discos, aparecieron en el cielo. Estos objetos estaban acompañados también de unos objetos con forma de tubo y una gran nave con forma de lanza de color negro. El artista señaló además que este fenómeno fue visto por muchas personas. El relato de la época habla que estos elementos voladores, al momento de ser alcanzados por los rayos de la facción contraria, caían a la tierra, explotaban y se volatilizaban inmediatamente. Ninguno de los testigos pudo llegar a alguno de estos objetos que cayó en el suelo antes que desapareciese. Oye, esto es bien increíble, Freddy, porque claro, aquí lo que vemos es una suerte de batalla en el cielo. Es una suerte de batalla ovni. Mira, es una de las primeras representaciones de una batalla entre objetos voladores no identificados en los cielos de nuestro planeta. Es difícil comparar la ilustración y la descripción dada en este cuadro de Nuremberg con algún tipo de fenómeno natural, como el paso de cometas o lluvia de estrellas. Es por ello que muchos ufólogos consideran la obra de Glasser como uno de los registros más impactantes e increíbles que se tiene de un avistamiento masivo de objetos voladores no identificados. Número 8. Tormenta del desierto. Del siglo XIX viajamos al siglo XX. A inicios de 1991, una unidad militar estadounidense se encontraba al norte de Arabia Saudita, a unos 80 kilómetros de la frontera con Irak, como parte de la Operación Tormenta del Desierto. Entre la medianoche y las 3 de la mañana, un soldado que estaba de guardia sintió una extraña sensación como si algo estuviese sobre él. Al alzar la vista, notó la presencia de 5 luces. En un principio pensó que eran estrellas, pues su luminosidad era muy parecida. Sin embargo, después vio cómo estas luces comenzaban a moverse y a unirse, formando una especie de V en el cielo, como si se tratara del contorno de un solo objeto de gran tamaño. Aquellas luces pasaron por encima de él y le llamó la atención que no hicieron ningún tipo de ruido. El militar continuó observando el objeto hasta que lentamente se perdió de vista. Lo curioso del caso es que este avistamiento se volvió a repetir días después, y era una nave con las mismas características que realizó el mismo vuelo sobre el lugar donde se encontraban los soldados. Según cuenta el militar, esa noche él intentó ver el objeto con sus gafas de visión nocturna, pero solo pudo distinguir las luces. 16 años después, en diciembre de 2018, se hicieron virales las imágenes de otro ovni triangular visto sobrevolando este país. En la grabación puede verse claramente la presencia de 3 luces ubicadas en los vértices de un objeto triangular.
Recientemente, el documentalista e investigador estadounidense Jeremy Corbell difundió un video grabado el 20 de abril de 2021 de unas extrañas luces que sobrevolaron la base de 29 Palms, en el estado de California, en los Estados Unidos. Este hecho fue grabado alrededor de las 8:30 de la noche por un grupo de militares y, según sus testimonios, fue visto por unas 50 personas por alrededor de 10 minutos. Tal como suele suceder en estos casos, las luces parecen volar en forma de V, dando la apariencia de que se tratase de una sola nave. We saw a craft. It was silent. It was hovering. You can see like an outline of something. What is this shit? Now it's not showing up in my... Corbell también publicó unas fotografías tomadas por los soldados en que se usan filtros especiales y se puede ver con mayor claridad el contorno de la nave. Se estima que tendría el tamaño de media cancha de fútbol. A pesar de lo increíble que resultan ser las imágenes, algunos investigadores señalan que aquella nave podría tratarse de un avión militar ultra secreto de los Estados Unidos. Y obviamente hay otros que señalan que podría tratarse simplemente de unas bengalas lanzadas al cielo como parte de un entrenamiento en el área. ¿Estás de acuerdo con estas explicaciones dadas por los escépticos o crees que se trataría de una verdadera nave extraterrestre? Interrumpimos brevemente nuestro recorrido por Arabia Saudita para poder saludar a Rafael Hernández Fragoso, Ángelo Campo, Armando Guillermo, EB 9456, Marco QN y Héctor Dimas. Ellos, junto con muchos otros, dejaron su comentario con el hashtag Ellos están aquí, después de sumarse a nuestro grupo de difusión en Messenger. Prometimos reconocerlos y aquí estamos cumpliendo. Igualmente, un fuerte agradecimiento a quienes nos acompañan en tiempo real durante el estreno del video. Su entusiasmo e interacción en esos momentos son invaluables para nosotros. Si aún no estás suscrito a nuestro canal o no formas parte de nuestro grupo de Messenger, te animamos a unirte para estar al tanto de todas las sorpresas que tenemos preparadas. Ahora sí, prosigamos con las asombrosas evidencias que nos ofrece Arabia Saudita. Número 9. Bolas de fuego. Otro extraño evento que se presentó en los cielos de Arabia Saudita sucedió el 21 de febrero de 1992 en la villa de Al-Ardah, en la provincia de Ekizán. Según informaron los medios locales, los pobladores de ese pueblo se mostraron sorprendidos y temerosos ante la aparición de unas misteriosas bolas de fuego que durante varias noches descendieron y aterrizaron en su aldea. Indicaron en ese entonces que estas esferas del tamaño de una cabeza humana aparecían originalmente en la tierra, luego se elevaban a gran velocidad hasta el cielo y cuando llegaban a una altura de unos 50 metros volvían a caer a la tierra, para luego desaparecer o desvanecerse sin dejar rastro. El fenómeno fue visto no solo por los pobladores, sino también por las autoridades de la ciudad, quienes confirmaron los hechos ante los medios de comunicación. Lo curioso es que el fenómeno también fue reportado por otros pueblos vecinos, incrementando el enigma sobre el origen de estas esferas luminosas. Uno de los líderes locales, al oír los comentarios que surgían en los pueblos, pensó que el fenómeno se trataba simplemente de fuegos artificiales. Sin embargo, cuando él mismo pudo presenciar el hecho, descartó de inmediato esta idea. A pesar de la gran cantidad de testimonios y testigos, las autoridades no pudieron determinar cuál era el origen de estas esferas de fuego ni por qué se produjeron durante tantas noches. Lo cierto es que, así como aparecieron, poco tiempo después dejaron de aparecer. En varios países del mundo existen testimonios de personas que se han encontrado con extrañas esferas de luz. En algunos casos, estas pueden perseguir a los testigos e incluso atacarlos. Algunos investigadores creen que se podría tratar de alguna especie de nave o artefacto exploratorio, mientras que otros creen que podrían ser fenómenos paranormales,
como fuentes de energía que emitirían distintos espectros, mientras que la ciencia explica estos hechos como la presencia de rayos globulares o rayos en bola. En el 2014, muchas personas de distintos pueblos de Arabia Saudita vieron en el cielo la aparición de misteriosas luces que parecían caer sobre su territorio. Algunos lograron filmar estos objetos y los videos pronto se hicieron virales en las redes sociales, llamando la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, en este caso sí hubo una explicación. Al parecer, los objetos luminosos no eran más que chatarra espacial de un satélite de comunicaciones lanzado por China en el 2008, llamado ChinaSat 9. Número 10. OVNI derribado en Riad. Donde sí hubo rumores de estrellamiento de una de estas naves no identificadas fue en la capital de Arabia Saudita, Riad. En los libros UFO y en Wartime del investigador Mark Malone, se da cuenta de un encuentro extraordinario entre un ovni y un avión F-16 de los Estados Unidos. Los militares de este país se encontraban en esta zona como parte de su estrategia de la Operación Tormenta del Desierto, que se desarrolló en gran parte del Medio Oriente entre los años 1990 y 1991. Según el relato, 4 cazas F-16 estadounidenses estaban realizando una misión militar en la ciudad de Bagdad, en Irak, cuando de pronto apareció una señal no identificada en su radar. Fue entonces cuando uno de los aviones abandonó la formación y decidió perseguir a la misteriosa nave. Se dice que el ovni, al percatarse de la presencia del F-16, intentó escapar, pero el piloto continuó persiguiéndolo. Fue entonces que el objeto no identificado atacó y disparó un arma desconocida contra el avión, pero falló en su intento. De inmediato, el piloto devolvió el ataque, disparando 2 misiles que lograron impactar en el ovni, derribándolo a tierra. Narra el autor que el UFO se habría estrellado a unos 400 kilómetros al noroeste de Riad, en una zona aislada del desierto saudita. Los militares estadounidenses intentaron cubrir el hecho y reportaron que no había ocurrido nada ese día. Sin embargo, un coronel ruso que se encontraba en esos momentos en la capital se acercó al lugar junto con otros militares saudíes y pudo ver los restos de la nave. Además, pudo confirmar que aquello no se parecía a ningún avión civil o militar conocido. Este coronel señaló que el objeto tenía forma circular, de unos 4,5 metros de diámetro, y según pudo notar por los asientos que había en su interior, estaba fabricado para personas de baja estatura. Si bien el militar comenta que casi 1/3 del objeto fue destruido por los misiles, pudo reconocer dentro de él instrumentos, maquinarias, tipos de escritura y materiales en su estructura que le fue muy difícil de reconocer y comprender. Sin embargo, sostiene que no vio los cuerpos de seres alienígenas ni dentro ni fuera de la nave. Poco tiempo después llegaron los militares estadounidenses, cercaron la zona y comenzaron con las operaciones para encubrir este hecho. Pero este no fue el único caso de UFO crash que ocurrió en este país. El 7 de enero de 2009, en la región de Al-Qasim, muchas personas salían de los templos luego de las oraciones de la tarde cuando se escuchó un gran ruido en el cielo, seguido de un gran resplandor, muy intenso, que no se parecía a la luz que puede generar un meteorito. Algunos testigos aseguran haber visto un objeto de color verde azulado que disparaba unos destellos, también color verde, caer en algún punto de este país. Las autoridades no pudieron explicar qué ocurrió esa tarde en los cielos saudíes. Hoy hemos visto los casos relacionados con el fenómeno OVNI más increíbles e importantes de esta gran nación. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y te invitamos a que te unas a nuestro próximo viaje, buscando más enigmas y misterios alrededor del mundo.